¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a resolver, como ya había prometido, un problema de Olimpiada Hondureña de Física. Correcto. Tenemos entonces este problema. Mira, este de la Olimpiada Hondureña del año 2017, si más no recuerdo. ¿Sí? Sí, este creo que del año 17 es. Ahí está, Olimpiada Hondureña de Física 2017. Como ven es un problema, bueno, es uno de los, bueno, dos de los problemas que están aquí, que son las del 2000, que son, perdón, el problema 4 y 5 fue los que yo sugerí que colocaran en su final nacional, ¿no? Esto, ahí está. Entonces, ahí te vamos a hacer el problema número 4, que es justamente el tema de movimiento parabólico. ¿Correcto? Vamos a hacer el tema de movimiento parabólico. Entonces, en movimiento parabólico, vamos a hacer nosotros este problema. En este problema yo te voy a enseñar una técnica que se llama la técnica del espejo, se llama. ¿Correcto? Aquí te voy a enseñar la técnica que se llama la técnica del espejo. Y entonces, para esta técnica necesito que pongas toda tu atención, por favor, para que podamos avanzar con tranquilidad, sin problemas, sin dificultad. ¿Correcto? Entonces vamos a resolver el problema número 4. El problema número 4. Dice, una canica rueda sobre una mesa horizontal con una rapidez v sub 0. Hasta ahí todo bien. Luego dice, la canica rebota elásticamente en una pared vertical. Y aquí viene la primera cosa, rebota elásticamente, que ya había hablado antes en un video anterior, ¿no? Sobre eso de rebotar elásticamente. En una pared vertical a una distancia horizontal d del borde de la mesa. Acá hay una distancia d. Luego dice, después de tocar el suelo, la canica recorre una distancia x0 hacia el borde de la mesa. O sea, la canica sale de aquí, sigue un movimiento parabólico de aquí, rebota elásticamente, llega hasta aquí, ¿correcto? Y de aquí, mira chicos, y de aquí le queda una distancia todavía x0 del borde de la mesa. Determine, dice, después de tocar el suelo, la canica recorre una distancia x0 hasta el borde de la mesa. Dice, determine las ecuaciones para el movimiento horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar con la pared. Ya, entonces aquí vamos a hacer, como te dije, te voy a enseñar una técnica que se llama un método que se llama el método del espejo. El método del espejo en movimiento parabólico. Ya, mira, ponga atención por favor, que es un método que ayuda muchísimo en la solución de los problemas, en verdad que ayuda muchísimo, y más cuando te vienen así problemas de este tipo, ¿no? Método del espejo en movimiento parabólico. Ya. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es qué ocurre cuando hay una colisión elástica. Ya, vamos a considerar primero esto. A ver, ¿qué ocurre cuando hay una colisión elástica? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una colisión elástica, profe? Cuando hay una colisión elástica ocurre algo bien chévere. Mira, ahorita vas a ver, ¿eh? Ahorita vas a ver. Mira lo que ocurre cuando hay una colisión elástica. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una colisión elástica, ocurre lo siguiente, mira. Imagínate que tú tienes una partícula. ¿Está bien? Tú tienes una partícula. Vamos a ponerle el rellenito. Ahí está. ¿Listo? Esta partícula, digamos que va a colisionar contra el piso. ¿Está bien o no? Va a colisionar contra el piso. Obviamente esta señorita tiene un vector velocidad en esta dirección, o sea, una vector velocidad horizontal. ¿Está bien? Vamos a ponerle de color negrito. Y duplicar un vector velocidad, un vector velocidad vertical. Así. ¿Está bien? Mira, ponga atención, ¿eh? Así. O sea, tienes una velocidad en el eje X o horizontal y velocidad en el eje Y o vertical. ¿Correcto? Tienes esas dos velocidades. ¿Está bien? Obviamente las dos forman un vector velocidad total, pero yo los voy a dividir así en dos. ¿Correcto? Entonces el vector velocidad total, más o menos, estaría en esta dirección. Perdón. Cambiar el estilo. Correcto. Entonces más o menos el vector velocidad estaría
A ver, estaría aquí, ¿no? El vector velocidad estaría aquí, ¿no? El vector velocidad total. ¿Está bien? Está descompuesto en velocidad en X y velocidad en Y. ¿Está bien? A ver. Ahí está, el vector velocidad total. Y entonces, este vector velocidad total, ¿no? Esta partícula va a colisionar con, digamos, vamos a suponer un piso horizontal. ¿Ya? Vamos a cambiar el estilo a esto. Y este es un piso horizontal. O sea, viene y colisiona acá con él. Entonces, aquí nosotros vamos a trazar una línea, que es la línea de movimiento, pues, de la partícula. Ahí está, correcto. Y la partícula, luego de colisionar con el piso, que está acá, luego de colisionar con el piso que está acá, ¿correcto? Luego de colisionar con el piso, obviamente va a rebotar, ¿no? Entonces yo voy a colocar acá otro. Y, perdón, duplica, yo voy por acá. Ahí está. Y entonces, aquí vas a tener... Ya, no. Ya, entonces aquí vas a ver que la partícula sale en esta dirección, ¿no? Sale en esta dirección. Sale en esta dirección. Ahí, en esa dirección. Pero para eso, recordemos que esta señorita, tú dices, no, profe, ¿qué pasa con su vector velocidad horizontal? Ah, ya, con la velocidad horizontal. Pues esa velocidad horizontal que tú ves ahí no va a ser afectada por nada. O sea, va a seguir siendo la misma. Se va a seguir moviendo en esta dirección, en el eje X. ¿Correcto? Va a seguir moviéndose en el eje X. Además, voy a poner el mismo color. Velocidad en el eje X. Sigue siendo la misma. Sin embargo, la velocidad en el eje Y, va a cambiar. Ese sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta velocidad ahora se va a hacer así. Mira. Se va a hacer así. Voy a poner rojito y más grueso. Para que te des cuenta. Entonces mira, aquí la velocidad en el eje Y sí va a cambiar. ¿Por qué? Profe, pero si yo veo que es la misma longitud, no, ha cambiado de dirección. Y eso, cualquiera que sea el cambio, dirección o módulo, o sea, o cambia la dirección o cambia la longitud, ya eso implica un cambio. ¿Correcto? Ya eso implica un cambio. ¿Está bien o no? Ah, ya, profe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú estiras a este señor, eso va a estar en la dirección del vector velocidad total. Entonces aquí vas a tener el mismo vector velocidad. O sea, aquí vas a tener el mismo vector velocidad que en el caso anterior. Así. El mismo vector velocidad. El mismo módulo. Solo que ha cambiado de dirección. Te das cuenta que el inicial venía hacia la pared y luego se está alejando de la pared, ¿no? ¿Lo ves ahí, no? La componente horizontal B en X, esa no ha cambiado. Esta de acá no ha cambiado para nada. Esta velocidad en X no ha cambiado para nada. La velocidad en Y sí ha cambiado y ha cambiado de dirección. Y aquí viene algo bien bacán. Cuando tú tengas colisiones de este tipo, lo primero que tú tienes que hacer es trazar dos ejes. Mira, pon atención por favor. Cada vez que tú tengas colisiones oblicuas, elásticas con una pared, lo primero que vas a trazar, ponme atención por favor, son dos ejes bien diferenciados. Son dos ejes bien diferenciados. Un eje normal, que está así, normal. ¿Por qué se le llama normal, profe? Porque es perpendicular a la superficie donde colisiona. ¿Lo ves ahí o no? Es perpendicular. Y otro eje que va a estar acá. Otro eje que va a estar acá. Que va a estar acá. Así. Ahí va a estar. Y es un eje tangencial. Profe, ¿por qué tangencial? Porque es tangente a la superficie. ¿Correcto? Porque es tangente a la superficie. Por eso se llama eje normal y eje tangencial. Entonces debes tener en cuenta esto. ¿Por qué?
Porque va a pasar lo siguiente. Mira, pon atención. Si yo a este ángulo de acá, yo lo llamo ángulo alfa. Si te das cuenta, ese ángulo alfa está aquí. ¿Cierto, sí o no? Y tú te das cuenta claramente que el ángulo alfa es la tangente, el ángulo alfa es la velocidad en X entre la velocidad en Y. Entonces, como acá es la velocidad en X y velocidad en Y, acá también debe ser el mismo ángulo alfa. ¿Cierto, sí o no? Y entonces, como BY es paralelo al eje normal, este también vale alfa. En una colisión elástica, si tú trazas en el punto de colisión, que es este puntito de acá, en el punto de colisión tú trazas los ejes normal y tangencial, el vector velocidad total, que es el vector de color verde, forma un ángulo alfa con la normal. Si la colisión es elástica, el vector con el cual sale sigue siendo de módulo v y forma un ángulo alfa con la normal, siempre y cuando la colisión es elástica. ¿Correcto? La componente en Y, fíjate, la componente en Y, lo único que ha hecho, y aquí lo voy a resaltar, la componente en Y, lo único que ha hecho es cambiar de dirección. Nada más, mira, la componente en Y sigue teniendo la misma longitud, solo que ha cambiado de dirección. Cosa que no pasa con el eje X. Con el eje X, ¿ves? Con el eje X, la velocidad sigue normal, como si no hubiese pasado nada. Sigue en la misma dirección, sigue con el mismo módulo. ¿Correcto? ¿Sí? Esa es una colisión elástica, chicos. ¿Sí? Este tema de colisión elástica lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de choques y colisiones. Por ahora te estoy adelantando bastante. Pero eso nos va a servir y muchísimo. Mira, otra vez, colisión elástica, el mismo módulo. O sea, el vector verde, el vector velocidad total verde, no cambia de módulo. Su dirección sí, pero su módulo no. Y el ángulo que forma el vector verde, velocidad verde, con la normal es la misma. ¿Correcto? Ya. Eso nos va a servir, chicos, para poder hacer colisiones con movimiento parabólico. ¿Que sí, profe? Claro. Mira, por ejemplo, imagínate que tú tienes lo siguiente, ¿no? Tú tienes un círculo. Ya, imagínate que tú tienes un círculo. Bueno, un círculo no, una esferita. Vamos a cambiarlo. Ahí está. Una esferita. Y la voy a duplicar. Y ella sigue un movimiento parabólico. ¿Ya? Va a seguir un movimiento parabólico. Vamos a decir que su movimiento parabólico es este de acá. Así. ¿Correcto? Sí. Ella ha sido lanzada con una cierta velocidad v. ¿Correcto? ¿No? Y justo en su punto más alto, en el punto más alto de todos, o sea, cuando alcanzó su altura máxima, justo ahí choca con una pared. Justo ahí choca con una pared. ¿Ya? Justo ahí choca con una pared. Ahí está. Perdón. Justo ahí choca con una pared. Ahí está, en el punto más alto. Justo ahí choca con una pared. ¿Ya? Entonces tú dices, profe, si estaba en su punto más alto, entonces yo cualquier movimiento parabólico lo puedo descomponer. Una componente en el eje X, una componente en el eje Y. Si la gravedad está hacia abajo, profe, que es lo normal, lo estándar, ¿correcto? Si está hacia abajo, cuando él llega acá arriba, la única componente que va a tener es v de x. Nada más, porque la componente en y, si es que ya alcanzó su altura máxima, la componente en y desapareció ya, porque esa es la condición para altura máxima. O sea, ya no va a subir más. Solo tiene componente en el eje x. Entonces tú dices, profe, siguiendo lo que usted me dice acá, si acá consideramos que sufre una colisión elástica, en este punto sufre una colisión elástica, profesor, él debe de rebotar, según esta idea. La colisión no es inclinada, la vector velocidad, sino es frontal, ¿sí o no? ¿Verdad? El ángulo alfa vale 0. Profe, solo cambia de dirección esta componente, la componente en el eje Y, o sea, la componente a lo largo de la normal. Entonces tú agarras y dices, profe, la normal aquí va a estar en esta dirección, ¿no? A ver, mira, a ver si me sigues. Profe, la normal estaría así, muy bien, así estaría la normal, en esa dirección. Profesor, entonces, tú me dices, no, profe, si la normal está ahí, entonces la componente que está a lo largo de la normal, esa cambia de dirección. Mira, pues mira, esta componente, la que está a lo largo de la normal, es la que cambia de dirección. ¿Lo ves ahí o no? ¿Verdad? ¿Y su módulo permanece constante o no? Claro, si es la colisión elástica. Profesor,
Entonces, la velocidad de esta partícula va a ser así, v de x. ¿Lo ves ahí o no? Luego del choque, toma la dirección contraria. Y el módulo sigue siendo el mismo porque es una colisión elástica. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué va a pasar a partir de ahí? Ah, mira lo que va a pasar. Pon atención. Lo que va a pasar es que la partícula, como está en su altura máxima, su velocidad en y vale 0, va a tener caída libre en el eje X, en el eje Y, perdón, ¿no? Y en el eje X, como va a tomarle el mismo tiempo en subir que en bajar, va a recorrer lo mismo que cuando subió. O sea, va a seguir lo mismo cuando llega acá. ¿Lo ves ahí o no? Ah, verdad, no, profe. Recuerda que acá está el piso, ¿no? Acá está el piso. ¿Ves? Ah, va a recorrer lo mismo, ¿no? Claro, pues, va a recorrer lo mismo. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque obviamente, pues no, obviamente, tú te preguntas, si la velocidad en y es 0 y este señor, siguiendo la parábola de color negro, le ha tomado un tiempo t, de regreso sigue teniendo la velocidad en el eje y igual a 0 aquí en este instante, aquí, y tiene la velocidad de x en sentido contrario, allá va a demorar lo mismo en caer, pues, ¿no? Al mismo tiempo que demoró en subir, va a demorar en caer, ¿sí o no? Ah, verdad, ¿no? Y entonces va a recorrer lo mismo. O sea, la distancia aquí va a ser la misma, ya sea en la subida o en la bajada. ¿Lo ves ahí o no? ¿Y eso por qué? Porque la colisión es elástica, porque solo se invirtió de dirección esta componente de la velocidad, la componente en el eje X. Solo esta de aquí se invirtió de módulo, nada, se invirtió la dirección nada más. Pero no el módulo permaneció constante. Ah, verdad, ¿no, profe? Ah, profe, entonces, siguiendo esa idea, puedes hacer lo siguiente, mira. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo te hubiese colocado un problema así? Mira, ¿cómo hubieses hecho? Si, nuevamente, seguimos con parabólico, ¿no? Porque esa es la idea, que, para que lo apliques en el problema que vamos a hacer de Olimpiada, de Olimpiada hondureña. ¿Ya? Vamos a ver. Imagínate que tienes lo siguiente. ¿Sí? ¿Ya? Digamos que tenemos esto de acá. Acá está el piso. Mira. Acá está el piso. Y entonces yo he lanzado una partícula con una velocidad v. Así. ¿Correcto? Y entonces ella describe una parábola, así, llega a su altura máxima y justo cuando está por aquí, por ahí, mira, justo cuando está por ahí, colisiona con una pared. Voy a poner una pared ahí. Ahí está, mira, voy a poner una pared ahí. Ahí está, voy a poner una pared. ¿Está bien? Voy a cambiarle el estilo, voy a poner... Ah, no, está bien. Ahí está, una pared. Entonces recordemos que esta es una pared. Ahí está, hay una pared. ¿Está bien o no? Ahí está una pared. Colisiona elásticamente, ¿no? Colisiona elásticamente. Entonces, si colisiona elásticamente, siguiendo la misma idea, ¿qué sería? ¿Qué pasaría? Ya, bueno, ella, obviamente desde que sale, se puede descomponer su velocidad en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Sabemos que en el punto más alto la componente horizontal se mantiene, la vertical desapareció. Obviamente cuando baja y esté por acá, un instante antes de la colisión, tiene esta velocidad v sub x, un instante antes de la colisión. Y obviamente tú agarras y dices, profe, tiene que trazar el vector normal en ese punto, claro. El vector normal en ese punto, así. Traza la normal. Ah, profe, pero también hay un vector velocidad v sub y. Claro, hay un vector velocidad v sub y en esta dirección, profe. Muy bien. Hay esas dos, v sub x y v sub y. Ah, verdad. Usted me dijo que cuando ocurre ese tipo de cosas, ahí está, mira, la vector velocidad total forma un cierto ángulo con la normal. ¿Forma un ángulo o no? Sí, ¿no? Ahí está, pues mira. Con la normal forma un ángulo. Ah, verdad. Usted me dijo, pues. Usted me dijo que luego de la colisión, es más, yo lo voy a colocar así, mira.
para que se me entienda. Me lo voy a colocar así, mira. Acá no me borro, no hay problema. Y ya, mira, perdón. Mira. Y perdón. Me lo voy a colocar un instante antes. Duplicar un instante después. Ahí está. Ya mira, la colisión debería ocurrir aquí, ¿no? Ahí está. Y yo voy a trazar la normal acá. Ahí está la normal, ¿no? Y obviamente la tangencial, pero lo que me importa es la normal. La cosa que ella llega con una velocidad. Esto estoy dibujando un instante antes, ¿ah? Perdón. Estoy dibujando un instante antes, ¿ah? Entonces acá tienes velocidad en X y acá tienes velocidad en Y. Entonces, tú dices, profe, la componente en Y, como está a lo largo, como está a lo largo del eje, perdón, voy a colocarlo, ¿no? Está a lo largo del eje tangencial, ¿tá? Esta está a lo largo del eje tangencial. Entonces tú dices, ah, profe, la componente en el eje Y no cambia, o sea, sigue siendo el mismo, velocidad en el eje Y. Pero la componente que es perpendicular al eje normal, que es el B de X, esa sí cambia. Y cambia así, B de X, cambia así. ¿Correcto? Cambia el B de X, cambia de dirección, pero no de módulo. ¿Correcto? Y es lo que dije acá, no, mira, ahí está, mira. La componente perpendicular o a la superficie o paralela a la normal, esa cambia de dirección nada más. Y la componente horizontal no pasa nada, sigue normal. Igual acá, pues ves, mira. La normal, la que es paralela a la normal, cambia de dirección, que es ella, ¿no? Mira, cambió de dirección, mira. Lo voy a resaltar. Cambió de dirección, mira. Ella estaba así y después de la colisión está así. Ah, y la componente vertical, la componente vertical, que es la componente a lo largo del eje tangencial, sigue siendo la misma, no cambió de nada. Ni siquiera de dirección cambió. Ah, ya. Entonces a partir de acá, ella continúa su camino así, ¿no? Así. Sigue cayendo así. ¿Lo ves ahí o no? Sigue esa trayectoria. Entonces, tú debes analizar lo siguiente, mira. Tú debes analizar lo siguiente. Tú dices, si no hubiese ocurrido la colisión, ¿correcto? Si no hubiese ocurrido la colisión, ella, si no hubiese existido ¿cómo se llama? Esta pared aquí, si no hubiese existido esa pared ahí, ¿qué hubiese pasado? Hubiese pasado lo siguiente, pues mira. Ella hubiese seguido su camino normal. Hubiese seguido su camino normal. Hubiese seguido así, y llegaba por acá. ¿Correcto? ¿Sí? Hubiese seguido así su camino. ¿Está bien? Entonces, voy a ponerlo acá. Entonces, ella hubiese seguido su camino así normal. Y ahí está. Y hubiese llegado acá. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Está bien? Hubiese seguido su camino normal, como si nada hubiese pasado. Es más, lo voy a copiar. Mira, ella hubiese seguido normal su camino y hubiese llegado hasta acá. ¿Correcto? Normal, como si no hubiese pasado nada. Ah, ¿verdad, no, profe? O sea, yo lo voy a colocar acá. Si no hubiese pasado ninguna colisión, ella hubiese seguido teniendo esta velocidad v sub x en esta dirección y el v sub y en esta dirección. Entonces te das cuenta de algo, ¿no? Mira, fíjate acá, mira. Fíjate, oye, profe, mira, estas dos son como si fueran espejos, ¿no? Además lo voy a colocar más abajo. Mira. Ah, ¿verdad, no, profe? Es como si fuera un espejo la pared, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Tú ves tu reflejo en el espejo, ¿no? Es como si tú estuvieras aquí y tu reflejo está aquí, ¿no? ¿Lo ves, no? Uy, ¿verdad, profe? Entonces, cuando tú te ubicas a una distancia X del espejo, el otro lado también, esta distancia es igual que esta distancia, pues. Ah, ¿verdad? No es como si fuera un espejo, mira, porque tiene la misma velocidad en X, solo que uno está hacia la derecha y otro hacia la izquierda, y la velocidad en Y es la misma. ¿Lo ves, no? Uy, ¿verdad, profe? Ah, entonces mira, ¿qué hubiese pasado si todo esto, mira, qué hubiese pasado si todo esto de acá hubiese sido, por ejemplo, todo esto de acá hubiese sido una distancia 4D, por ejemplo? Toda esta distancia hubiese sido 4D, ¿correcto? Y yo te hubiese dicho que la distancia de acá hasta acá, la distancia de acá hasta acá, voy a poner otro.
la distancia de acá hasta acá es 3D. Ah, profe. Ella colisiona con la pared a una distancia de 3D del punto de lanzamiento. Si le hubiese faltado recorrer, ¿cuánto? ¿Ah? Una distancia D. Ah, profe, y si le hubiese faltado recorrer una distancia D, esto hubiese pasado, lo que está aquí detrás de la pared es lo que hubiese pasado si es que no hubiese colisión. Lo que en realidad pasa es lo que está antes de la pared, esto. Ah, profe, como es un espejo la pared, entonces esta distancia de acá también vale D, profe. Esta distancia de acá también vale D. ¿Lo ven ahí o no? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ah, verdad, no, profe. Claro, así sería. ¿Lo ves? Y la pelotita en realidad caería acá, mira. La pelotita en realidad caería acá. Ah, verdad, ¿no? Hubiese caído ahí. En realidad, porque obviamente ha colisionado con la pared, ¿no? O sea, el movimiento sería así, mira. Así lo verías, ¿no? O sea, que va, lo voy a dibujar así con esto. Va así, ¿no? Y ¡pum! Cae así. ¿Ves? ¿Correcto? Ese es el movimiento real, ya. Pero nosotros, ¿qué hemos analizado? Nosotros hemos analizado esto. Fíjate, hemos analizado que él sale de acá y que no hubiese colisionado con nada, hubiese seguido así, nomás, ¡pum! Y llegaba acá. ¿Lo ves ahí o no? Ah, ¿y para qué hice eso, profe? Para aplicar el método del espejo. Es que la pared funciona como un espejo. ¿Lo ves ahí o no? Ah, verdad, ¿no? Y con eso te eliminas un montón de cálculos sin necesidad de hacer ningún cálculo. Ya puedes hacer eso. ¿Te das cuenta o no? Ah, verdad, ¿no? Entonces, para eso es que te servía el, este análisis de la colisión elástica o el método del espejo. Entonces, es como si fuera un espejo la pared con la cual colisiona. ¿Correcto? Esa es la idea del método de colisiones. ¿Está bien? Esa es la idea del método de colisiones con una pared. Aplicar el método del espejo, chicos. ¿Está bien? Esa es la idea. ¿Sí? Ahora, puede pasar también, y es algo normal, otra situación. Por ejemplo, mira, se me ocurre a mí un problema así, mira. Ay. Mira, se me ocurre a mí poner un problema así. Mira, imagínate que yo acá tengo esto y acá tengo una pared. Ahí está. Ahí está. Entonces acá nosotros tenemos ya está. Así, tengo una pared ahí. ¿Está bien? Y entonces yo lanzo una partícula, ya, una cierta partícula, y la lanzo así, ¿no? Así, con una velocidad v. ¿Está bien? Obviamente esta partícula va a describir, comienza a subir, pero no llega a subir hasta su altura máxima, sino que por aquí colisiona. Y colisiona elásticamente todavía. Correcto, digo que colisiona elásticamente. Y acá tenemos el piso, ¿no? Este es el piso, ¿ya? Entonces colisiona elásticamente ahí. Entonces cuando colisiona elásticamente ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Al toque nomás, haces un análisis rápido nomás, mira. Coloca, profe, yo voy a hacer lo siguiente, cambiar este duplicar. Entonces yo agarro, lo traigo. Un instante antes de la colisión lo pongo. Ahí está. Un instante antes. Un instante antes de la colisión, ella tiene componente en el eje X y ella tiene componente en el eje Y. ¿Correcto? Y aquí trazo la normal. ¿Te acuerdas que te dije o no? Verdad, sí, usted me dijo, profe, usted me dijo, traza la normal ahí. Lo primero que tienes que hacer es trazar la normal. Trazo la normal, profe. Trazo la normal. ¿Correcto? Trazo la normal. Y obviamente trazo la tangencial acá. Ahí está, normal y tangencial. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta partícula? ¿Te acuerdas que te dije si la colisión es elástica, no? Profe, lo que va a pasar es que esa partícula a lo largo del eje Y, a lo largo del eje tangencial, mejor dicho, no va a pasar nada, va a seguir siendo B de Y.
Pero a lo largo del eje X sí va a pasar que su componente en el eje X o a lo largo del eje normal va a cambiar de dirección. Su módulo sigue siendo el mismo, pero su dirección cambió porque es una colisión elástica. Ah, entonces la partícula va a describir este movimiento de acá. Mira, comienza a describir este movimiento. Y obviamente va a alcanzar su altura máxima y luego va a comenzar a caer. Correcto, y entonces la partícula va a caer por acá. Por ejemplo, va a caer por acá. Ahí. Ahí va a caer. ¿Correcto? ¿Sí? Mira, ponga atención por favor. Ah, profe, usted me está diciendo que, o sea, la partícula, el movimiento real es este. Va así, y luego de acá va así, llega a su altura máxima y luego, ¡pum!, cae acá. Ese es el movimiento real, porque la partícula colisionó con la pared que está ahí vertical. ¿Lo ves ahí o no? Ah, ya, pero profe, ¿qué hubiese pasado si es que no hubiese existido esa pared? Ah, si es que no hubiese existido esa pared, la partícula, acá lo vamos a hacer un truco. Uy, se apagó esta cosa. Vamos a hacer un truco acá. Ah, verdad, ya me había acordado que solo disminuyen así, ¿no? Y ya. Entonces vamos a tener que mover esto. Ay, perdón. Vamos a tener que mover esto por acá. Así. Así. Muy bien. Ahora así, para que me quede ahí el mismo gráfico. Y esto de acá se mueve por acá. Ahí está. Ya. Y voy a borrar esto. Ya, a ver. Ahí está. Entonces voy a borrar esto ya. A ver, voy a borrarlo para poder hacer el gráfico acá mejor. Entonces tenemos así, ¿no? A ver, tendríamos así. Lo que pasa es que no calculé bien ahí y me olvidé que iba a ser otro gráfico más. Tenemos esto y tenemos esto. Entonces la partícula ha sido lanzada, ha sido lanzada desde acá con una velocidad v. Ella comienza a describir una trayectoria parabólica y colisiona aquí, en este punto. Entonces, en ese punto, cuando va a colisionar, vamos a ponerlo así. Aquí, perdón. Aquí, ¿no? Describe una trayectoria parabólica y ahí colisiona. Entonces, ahí trazamos un eje normal o tangencial. Normal, perdón. Y aquí un eje tangencial. ¿Está bien? Y entonces lo que yo te decía era que esta componente de acá, o sea, ella tiene una componente antes de la colisión en el eje X y una componente a lo largo del eje tangencial, ¿no? ¿Cierto? Ya. La componente a lo largo de la normal cambia de dirección porque es una colisión elástica, solo cambia de dirección, su módulo sigue siendo el mismo. Pero su componente en el eje Y, como si nada, pasa como si nada, no hubiese pasado nada, sigue como si nada. ¿Correcto? Sigue como si nada. B de Y, sigue. ¿Correcto? Sigue como si nada. Y entonces, a partir de aquí, es que él agarra y comienza a describir esto. Alcanza su altura máxima y luego ¡pum!, se lanza para acá. ¿Lo ves ahí o no? Ah, y ese es el movimiento real. O sea, el movimiento real, como te dije ahí, era este, ¿no? Llega hasta aquí, ¡pum!, colisiona y luego ¡pum!, rebota y ¡pum!, alcanza su altura máxima y luego cae. ¿Correcto? Ah, ya, profe. Profe, ¿qué hubiese pasado si es que no hubiese visto colisión? Si no hubiese visto colisión, hubiese hecho esto, pues mira. Si no hubiese visto colisión, ella hubiese seguido su camino, tranquila, como si no hubiese pasado nada. Llegaba hasta acá y luego de acá alcanzaba su altura máxima, se mandaba para acá. ¡Pum! Llegaba ahí. ¿Correcto? Como si no hubiese pasado nada. Obviamente, como si nada. Entonces esto sigue avanzando por acá. Sigue por acá. Perdón. Sigue por acá. ¿No? Y esto sigue por acá. Así. Como si no hubiese pasado nada, chicos. Y recuerda que es ¿qué? ¿Un espejo, sí o no? Ah, verdad, usted me dijo que era un espejo. Entonces, si es un espejo,
y la colisión es aquí, es como si esta pared fuera un espejo, ¿no? Entonces, esta distancia es igual que esta distancia de acá. Correcto. Por ejemplo, si yo a esta distancia la llamo D y a esto 3D, ¿no? Esta distancia de acá hasta acá, ¿no? Entonces obviamente tú dices, ah, profe, todo esto tendría que ser 3D, ¿no? Por ser el espejo, ¿no? La pared es el espejo, ¿no? Ah, ya. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia de acá? 2D, pues. Te pueden hacer una pregunta. ¿Cuánto vale esa distancia entre el punto de lanzamiento y el punto donde vuelve a caer el suelo? Esta sería 2D. Por simetría nada más. ¿Te das cuenta que uso la simetría cada rato? Porque la pared es como si fuera un espejo. ¿Te das cuenta ahí o no? Ah, verdad, no, profe. Y ya pues con eso tienes todo, porque tú podrías analizar el movimiento. Si es que no hubiese visto colisión, sería este de acá. Este sería. Pero como hubo colisión, el movimiento en realidad fue este. Ahí. ¿Lo ves ahí o no? ¿Te das cuenta cómo te ayuda este método, no? Fácil, ¿sí o no? Te facilita varias cosas, porque solo tienes que aplicar simetría, no tienes que hacer ningún cálculo ya. Nada, que distancia, velocidad por tiempo, nada, no que vertical, nada. Solamente te preocupas en las distancias nada más. ¿Correcto? Ya, entonces ahí estaba el tema de la... Perdón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a usar en este problema. Porque si tú te das cuenta, dice, mira, una canica rodada a una velocidad horizontal sale de aquí con una velocidad v sub 0 y te dice que choca elásticamente en la pared vertical. Ah, entonces tú al toque, ¿no? Tú dices, ah, profe, entonces lo que voy a hacer es que voy a continuar el camino. Claro, ¿puedes continuar el camino? Sí, ¿no? Puedes continuar el camino, no hay problema. O sea, tú dirías, ah, profe, ella debería seguir su camino así, ¿no? Si rebota elásticamente, ella debería seguir su camino así, ¿no? ¿No? Perdón. Debería seguir su camino así. Perdón. Un ratito. Ay, ay. Ella debería seguir su camino así. Hasta llegar acá. Al suelo. Correcto. Y entonces yo tendría que esta distancia de acá hasta acá, porque el suelo, perdón, la pared, esta de acá sería un espejo. Perdón. Esto de acá sería un espejo. Ah, entonces tú dirías, profe, esta distancia es igual que esta distancia, ¿sí o no? Ah, verdad. Entonces esta distancia vale d menos x0 y esta distancia vale d menos x0 también, pues, ¿no? Al toque nomás, ¿no? ¿Sí o no? Si todo vale d, todo esto vale d y de acá hasta acá vale x0, eso vale d menos x0. O sea, esta distancia vale d menos x0. ¿Correcto? Ah, ahí está, d menos x0. Ah, verdad, ¿no, profe? ¿Te das cuenta ahí o no? ¿Sí o no? Por simetría, ¿no? Porque recuerda que la pared con la cual choca elásticamente es como si fuera un espejo. Ah, y recuerda que su velocidad no va a cambiar. O sea, la pelotita, esta velocidad horizontal, la velocidad horizontal, esa no cambia por nada. Esa sigue siendo velocidad v sub 0 siempre. Correcto, incluso cuando rebota de acá, rebota con v sub 0, porque la horizontal solo cambia en el eje normal, solo cambia de dirección. El eje tangencial sigue siendo el mismo. Y lo que te pregunta es, determina las ecuaciones por el movimiento horizontal y vertical en función del tiempo antes de chocar con la pared. Correcto, antes de chocar con la pared. Eso es lo que te pide. Entonces tú dices, ¿qué, profe? ¿Nada más sale eso? Sí, porque eso es lo que te están pidiendo. Mira, yo voy a borrar acá. Voy a borrar todo nuevamente y lo voy a hacer. ¿Ya? Lo voy a hacer tranquilo en la otra hoja para que tú veas que sale al toque. El problema yo lo propuse, yo solo propuse esto de acá, ¿no? Ya, este de acá nada más puse. Sí me acuerdo. Creo que ellos ya lo agregaron todo esto porque dijeron que era muy... No, perdón. Yo propuse así con A, B, C y D, pero el problema original lo encontré así. Lo encontré así, solo la parte D. Y yo lo dividí en partecitas A, B, C y D para que el alumno se diera cuenta y poder también entregar cantidad de puntaje.
por ahí hay un profesor, ¿no? Que me preguntó cómo se elaboran los problemas de Olimpiada. Ya, mira, yo el problema original lo encontré así, la parte D nada más. Pero ¿qué es lo que hice? Agregué A, B, C y D por dos motivos. Uno, para guiar al alumno, para hacerle un problema guiado. Y dos, para poder dividir bien los puntajes. Porque es bien difícil con una sola pregunta, o sea, solo problema 4 con la parte D nada más, en saber en qué momento darle un puntaje adecuado. Porque puede hacer bien la A y puede que C no entienda ni la B ni la C. Y entonces no va a llegar a la D. O que haga A y B y no llegue ni a C ni a D, pero ya avanzó algo, le tenemos que dar algo de puntaje. Correcto, o sea, hay que también pensar en el alumno, no hay que pensar solo en que, ay, sí, voy a hacer problema difícil y listo, no. Correcto, entonces hay que tener cuidado. Bien, entonces yo voy a hacer este problema aquí ya. Yo voy a hacerlo aquí. El problema es bien bacán. Como te dije, yo encontré el problema con la parte D nada más. Y luego lo suavicé porque ellos me dijeron, no, que tiene que ser para evaluar, también va a ser un poco difícil, ¿no? Y sí, pues ya después me puse a pensar que sí, ¿no? Porque va a ser un poco dificilón, digamos, mantener sacarle puntaje a esto, ¿no? Porque quizás hay alumnos que avancen hasta cierta parte y si ya avanzó hasta cierta parte, pues se le da algo de puntaje, ¿no? Tampoco hay que ser tan malo, ¿no? Como dice el profesor Eduardo Salamé, el fundador de la Iberoamericana de Física, no hay que ser tan cruel, ¿no? Qué crueles, como dice. No hay que ser tan cruel tampoco. Y aparte que eso agiliza también el proceso de calificación. Agiliza, a veces hay empates y eso ayuda bastante. En verdad que sí. Ahora que con el tiempo, antes era la idea, no, que es lo difícil y ya no, es para calificar ese problema. Ya, el tema después para calificar. Bien, entonces la pelotita está acá, ¿no? Sale con un cierto impulso, lo duplico. Ella llega hasta aquí, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ves ahí, no? Y luego duplicar, ella cae por acá, ¿no? Y acá le doy, a ver un ratito. Allá. Entonces acá le doy... Bueno. Ay, caray. Duplicar. Le doy por acá. Ahí está. Y acá le doy duplicar. Ya está. Entonces, según entiendo, debió seguir este camino, ¿no? Ay, perdón. Ahí está. Ahí llega, ¿no? El problema es que lo voy a colocar un poquito más arriba. A ver qué voy a hacer mejor para hacer el gráfico más bacán. Una sola estirada nomás, solo que voy a modificar esto. Ahí está, listo, ya lo lancé ahí. Entonces esto lo voy a jalar un poco para acá. Ahí está. Esto lo voy a jalar para acá. Y ahí se queda más creíble la colisión. O sea, parece más parábola, ¿no? Por acá. Lo voy a duplicar. Y entonces más o menos esto estaría por acá. ¿Ves? Ahí, ahora sí. ¿Ves? Si no hubiese visto colisión, si no hubiese existido colisión, la bola
hubiese sido lanzado desde acá con una velocidad v sub 0, esa velocidad se hubiese mantenido en todo el tiempo y hubiese llegado hasta acá. ¿Correcto? ¿Sí o no? Ya, pero como hubo colisión, ella va a seguir esta trayectoria. La de color rojo, mira, en líneas. Y de aquí, ¡pum!, rebota. Y yo ya te dije, ¿sí o no? Si es una colisión elástica, ¿qué se cumple? Profe, ya me acordé. Se cumple que estas distancias son iguales, pues, ¿sí o no? Entonces, tú sabes que esta distancia de acá, según datos, toda esta distancia de acá vale D, ¿cierto? A ver, si me acuerdo. Sí, vale D, ya. Entonces, eso vale D. Y esta distancia de acá vale x sub 0, ¿correcto? Por tanto, esta longitud de acá vale D menos x sub 0. Pero recuerda que si colisionó elásticamente con la pared, si colisionó elásticamente con la pared, entonces quiere decir que la pared se transforma ¿en qué? En un espejo. Muy bien, en un espejo. Entonces, este señor, si de acá hasta acá la distancia horizontal es d menos x0, de acá también es d menos x0. Esto también es d menos x0. Ah, y ahora te dan de dato, fíjate, te dan de dato la altura h. Ahí está, lo ves, ¿no? La altura h. Ah, ya. Entonces, si te dan de dato la altura h, que es esto de acá, todo el toque, ¿no? Ah, profe, en la vertical, yo diría así, ¿no? En la vertical yo tendría que la altura vale h, pero como su velocidad en la vertical era 0, solo tiene velocidad horizontal, sería 1/2 de g t al cuadrado. Y entonces de aquí me sale el tiempo. El tiempo que me sale a mí es 2h sobre g. Y esto elevado a la 1/2. Ahora, durante todo ese tiempo recorrió toda esta longitud, todo esto de acá de color celeste. Durante todo ese tiempo debió recorrer todo esto así, mira. ¿Sí o no? Si no hubiese colisionado. Entonces, durante ese tiempo, la velocidad que traía, que era v sub 0, por ese tiempo debería darme toda la longitud, que vale d más d menos x0, ¿no? ¿Lo ven ahí o no? Ah, verdad. Entonces yo pongo acá en la horizontal. Ojo, estoy hablando nada más y nada menos que si no hubiese visto colisión, ¿eh? Cuando no hubiese visto colisión. Entonces sería velocidad por ese tiempo t debería darme toda esta longitud, pues, ¿no? Que sería toda esta longitud más esta longitud, pues, ¿no? ¿Cierto? Ahí está la de celeste, ¿lo ves ahí, no? Ah, verdad, sería 2d menos x0. Entonces acá sería 2d menos x0. Entonces acá te quedaría b0 por el tiempo t, que es 2h entre g elevado a la 1/2, y este es igual a 2d menos x0. ¿Lo ves ahí? Listo. Entonces, y justamente te decían en el problema la parte D, te decían, ¿no? Determina el valor de b sub 0 para el cual x0 vale 0. Ah, ya. Entonces tú agarras y dices, ah, ya, entonces, esta es la ecuación que obtengo, ¿no? Esta es la ecuación que obtengo, ¿no? Que me relaciona b sub 0, x sub 0, ¿no? Entonces, con esa ecuación, si yo varío x sub 0, puede cambiar b sub 0 al toque. Cambia b sub 0 al toque nomás. Cambia b sub 0. Correcto, entonces tú acá de frente dices, pues, ¿no? Ah, profe, cuando sí o sí x sub 0 vale 0, entonces, ¿qué te va a quedar? Mira, si x sub 0 vale 0, te va a quedar que b sub 0 por raíz de 2h entre g, b sub 0 por raíz de 2h sobre g, esto vale 2d. Esto vale 2d. Y entonces de aquí sale b sub 0. B sub 0 sale 2d por g sobre 2h elevado a la 1/2. Y ya está. Esa es la respuesta a la parte de frente. ¿Viste o no? ¿Viste ahí o no? Ya. Entonces,
así fue como yo lo planteé y como estaba planteado el problema. O sea, el problema quería que apliques de frente el método de espejos. De frente, el método de colisiones y aplicar el método de espejo. Colisión elástica, la pared se transforma en un espejo. Pero entonces, y cuando, cuando lo planteé así y lo envié así, ellos me lo rebotaron y me dijeron, no, que hay que ponerlo un poco más suave, ¿no? Bueno, poner de frente la D, sí, o sea, no todos te conocen este método del espejo en movimiento parabólico. O sea, no hay forma de que todos te conozcan este método. Pero sí se aplica, ¿no? Sí se aplica y es muy bonito aplicarlo. Y muchos problemas de Olimpiadas lo usan. Ya, pero había que aplicar eso. Sin embargo, aquí no era la idea. No era la idea. Entonces acá ya hice la D. Cualquier alumno lo puede hacer la D y de frente ya tenía una calificación. Pero obviamente tienes que hacer la A, la B y la C, pues, ¿no? Obviamente tienes que hacer la A, la B y la C. Entonces, ahí viene un poco la dificultad. Ya, un poco el tema de la dificultad. Pero mira, es bien bacán tener en cuenta esto, ¿no? Mira, por ejemplo, entonces, mira, tú por ejemplo puedes agarrar y analizar el problema así, mira. Tú tienes aquí, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Ya. Entonces, sí, ya van 51 minutos. Ya. Por el tema de después para subirlo es el tema al drive. Lo hago en la otra forma, la A, B y C, la parte A, B y C en la otro video. ¿Ya? Entonces hasta aquí aplicabas el método del espejo y te salía la parte de frente nada más. De frente te salía la velocidad en la parte de así, ¿no? Aplicando el método del espejo. ¿Sí? Listo, ahí está el método del espejo, es una colisión elástica, te tienen que decir. Y con eso nos salía pues el método del espejo, ¿no? Ahí está, todo bonito. ¿Ya? Entonces la parte A, B y C lo hago en el siguiente video porque después para subirlo es un tema en el drive. Ya, más de una hora ya estamos teniendo, creo, un poquito más, ¿no? Entonces por ahí va. Muy bien chicos, nos vemos en el próximo video.